¿Qué tal, amigos del canal de ajedrez online Grand Prix de ajedrez 2013 de París, octava ronda? Se está poniendo el torneo realmente interesantísimo. Todavía quedan 3 rondas por disputarse y hay varios jugadores con opciones de ganar todavía el torneo. Si vemos la clasificación, por ejemplo, aquí después de 8 partidas podemos ver que Nakamura tiene 5 puntos y medio, Caruana y Boris Gelfand aparecen con 5 puntos. En la cuarta posición tenemos al francés Bacrot con 4,5 y después ya viene Leinier Domínguez en la quinta posición. Así es que todavía el jugador hispano mantiene alguna posibilidad de subir algún puesto más en la clasificación. Habéis visto, quedan todavía 3 partidas. Hoy os voy a mostrar el análisis de 2 partidas de la octava ronda, que realmente ha sido muy interesante. Muchas partidas definidas y muchas partidas interesantes. La primera que vamos a ver es la de que enfrentan al joven Fabiano Caruana contra el veterano Boris Gelfand, que curiosamente los dos están en la parte alta de la tabla. Están segundo y tercero con 5 puntos. Vamos a ver la partida. Defensa siciliana, la jugada de Boris Gelfand habitual, 2 caballos C6 y curiosamente muy pocos jugadores le están jugando la variante normal de 4. Casi todos los jugadores están optando por hacerle alfil B5. Hay que decir que Gelfand tiene buenos resultados contra alfil B5, pero vamos a ver cómo se desarrolló la partida de la octava ronda del Grand Prix. E6 en roque corto y caballo E7. Aquí lo normal, lo que prácticamente le han jugado casi siempre a Boris Gelfand ha sido torre E1. Torre E1 pone la torre en juego y muchas veces reserva la casilla F1 para el alfil una vez que es expulsado con A6. El alfil suele venir a F1 y después las blancas abren el centro con D4. La posición normal suele ser D5, cambiar en D5 y después las blancas juegan oportunamente D4. Esto es lo más habitual. Pero aquí, en cierta manera, Caruana ha sorprendido un poquito con la jugada D4, que es bastante lógica, una jugada de apertura central de 4 para dar paso a sus piezas, pero no se había jugado mucho a nivel, al menos a nivel magistral, a estos niveles. Gelfand ha cambiado y ha jugado dama B6, la jugada activa. En un principio dama B6 para molestar al caballo de D4, aunque pienso que se ha visto un poco sorprendido en la apertura con la jugada precisamente D4 a cargo de Caruana. Caruana ha cambiado en C6 y la idea es después reubicar su alfil de B5. Gelfand ha tomado en C6, también puede comerse el alfil de B5. Lo único es que aquí las blancas, después de, por ejemplo, caballo de 4, tienen una posición bastante, digamos que aprietan bastante. Y al cambio de la pareja de alfiles, pues su desarrollo es molesto, digamos, para las negras. Vamos a imaginar que la dama viene a B6 y aquí, bueno, hay diversas formas de jugar, pero una interesante sería, por ejemplo, caballo A3. Una jugada en un principio extraña, pero el caballo puede venir a C4 para molestar a la dama de B6 y después seguir seguramente con un desarrollo alfil E3, alfil F4, dependiendo de cómo jueguen las negras, lógicamente. Y la verdad es que la falta de desarrollo se nota en esta posición para las negras. Además, un jugador al que le gustan tanto la pareja de alfiles como Gelfand ha evitado comer en B5, así es que lógicamente la posición después de caballo D4 no es de su agrado. Si es que come tranquilamente en C6 y aquí Caruana aprovecha para reubicar su alfil en una excelente casilla, alfil D3, una casilla buena y agresiva para su alfil.
Caballo G6, una jugada bastante normal por parte de Gelfand, y aquí C4. El plan general de las blancas, C4, lógicamente es para ganar espacio y intentar un desarrollo, pues vamos a imaginar caballo C3, alfil E3, con torre B1 seguramente para defender el peón de B2 y conseguir una buena posición, una buena estructura para después ir ganando espacio, pues seguramente con B4 e incluso con F4. Ese sería el plan de las blancas. Por eso, en esta posición, Gelfand ha jugado alfil E7, que es una jugada normal, pero aquí pienso que debió optar por la jugada más activa, alfil C5. Que, bueno, la idea no es otra que precisamente evitar el fácil desarrollo de las que han tenido las blancas en la partida. Este alfil se puede reubicar luego por las casillas negras, por ejemplo, alfil de 4 y bueno, ya más tarde pues jugará en roque corto, D6 si hace falta. El alfil podría volver a F6 si las blancas lo molestan, pero pienso que debió jugar Gelfand en este momento de esta manera para simplemente para evitar que las blancas se desarrollen tan fácil como en la partida. Alfil E7, caballo C3, en roque corto, torre B1. Entonces aquí el asunto es que Caruana acaba de defender el peón de B2 y ya está dispuesto para hacer alfil E3, B4 e incrementar la presión hacia la posición de las negras. Así es que por eso pienso que la jugada alfil C5 era más activa y quizás mejor por parte de Gelfand, ya que su problema de entrada ya tiene que retirar la dama de B6. El problema es que Gelfand desarrolla las piezas demasiado fácil. Con un plan, Caruana juega, digamos que sin ningún problema, obteniendo una ligera ventaja en la apertura. Ha jugado E5 Gelfand, que es una jugada habitual en este tipo de posiciones, pero pienso que es una muestra más de que se ha visto algo sorprendido en esta partida con la jugada 5 de 4. Disponía de la jugada más flexible, torre B8. ¿Para qué? Pues de entrada para evitar el avance directo B4. Quizás tenía miedo a jugadas del estilo de C5 para ir ganando espacio. Pero el caso es que se ha decidido por E5, que es una jugada más radical que torre B8 y lógicamente Caruana primero ha jugado G3, una jugada bastante instructiva, por cierto, que lo que hace es limitar la acción del caballo G6, que como veremos va a ser una de las peores piezas de las negras en esta partida. Una jugada bastante instructiva, G3, para vuestras partidas, para nuestras partidas, porque al caballo se le evitan sus saltos naturales. D6, aquí nuevamente tenía Gelfand torre B8, pero claro, al haber hecho E5, ya seguramente puede que sí que le molestara la jugada C5, porque claro, romper con D6, pues quizás no le gusta tanto, porque el peón de C6 puede ser débil, ¿no? Después la torre va a venir, la torre de F va a venir a C1 con una presión bastante molesta. Así es que ahora ya no es momento de jugar torre B8, quizás sí antes, y hace D6, pero aquí, como hemos visto, Caruana se ha desarrollado demasiado fácil. El alfil en D3, el otro en E3, avanzado en el flanco de dama y ahora tiene un plan, en mi opinión, demasiado sencillo, que es jugar B5, ganar la casilla D5 para su caballo y aumentar su presión. Colocar la dama, ubicar la dama ya sea en C2 o en D2 y traer la torre a C1. Y me parece que es un juego demasiado fácil para Caruana en esta partida. Una muestra, una vez más, es que a Caruana en este momento
pues bueno, le queda todavía hora y media, como podemos ver aquí en el reloj. Y a Gelfand ya ha gastado bastante más tiempo y le quedan 43 minutos y estamos solo en la jugada 14. Eso es un signo evidente de que Gelfand está no está a gusto con la posición que tiene. Pues bueno, en vista de eso, desarrolla piezas, alfil 6, dama de 2, buena ubicación para la dama porque después la torre va a venir a C1 y este plan es realmente sencillo. B5, cambiar el peón de C6 para ganar la casilla D5 para el caballo de Caruana. Torre C8, pues Gelfand adopta una posición, digamos, defensiva y B5. Alfil de 8, una jugada interesante para en su momento traer el alfil por esta diagonal, ya sea a B6 o a A5, y también en cierta manera le da la casilla a E7 para el caballo, si pudiera, para disputar el control de la casilla D5 al otro caballo. Una jugada interesante, alfil de 8, jugada defensiva interesante por Gelfand. En torre C1, como vemos, el juego de Caruana sigue siendo bastante fácil. Aparta la dama de la columna de C. Aquí Caruana pues simplemente ejecuta el plan que hemos comentado, hace unas jugadas. Avanzar, B4, B5, ganar la casilla D5 e instalar el caballo. El caballo de Gelfand es bastante peor, evidentemente. Y aquí, fijaros si no le gusta nada la posición a Gelfand, aparte de que tan solo le quedan 21 minutos, que se decide por dar un peón con alfil B6. Dispone de otra jugada, F5, que posicionalmente es una jugada, bueno, floja, porque debilita las casillas blancas, pero creo que en vista de los acontecimientos, pues era la única oportunidad. Lógicamente, este tipo de posiciones, pues las casillas blancas se debilitan bastante en el campo de las negras. Aquí las blancas tienen varias opciones, ya sea la jugada torre B8, con idea de pasar la otra torre y entrar, o otra idea, por ejemplo, bueno, pues cambiar en F5, cambiar en F5 y quizás, pues bueno, torre B7 o algo así, para ganar el control, por ejemplo, si E4, para traer el caballo a una casilla ya molesta, entonces las blancas deberían jugar alfil de 4 con ventaja, con alguna ventaja. De todas maneras, pienso que aunque sea una jugada posicionalmente arriesgada, F5 seguramente es la opción que debió tomar Gelfand, que consideró que era demasiado floja, pero se decide por entregar un peón y intentar hacer, pues pienso yo que unas tablas milagrosas, porque bueno, da este peón y la verdad es que este peón es pues bueno, es una auténtica moto, ¿no? Como se suele decir. Además, un juego bastante fácil. Alfil F1, una jugada muy buena, muy fina, a cargo de Caruana. ¿Cuál es su plan? Pues sencillamente torre B4 para reforzar el peón de C4 y apoyar el avance de A4 y A5, ganando prácticamente la partida. El caballo ahora se recicla, es un poco tarde. A4 y A5. H6 hace Gelfand para abrir, lógicamente, una vía de escape a su rey. Ya le quedan menos de 9 minutos y todavía debe realizar 15 jugadas para llegar al control de tiempo. H4 para ganar espacio también en el flanco de rey y también dar más aire a su propio rey. Rey H7, dama E3, una jugada muy buena de centralización, refuerza el alfil de B6 y sobre todo se prepara para el siguiente golpe después de caballo C5, la jugada F4. En principio de una apariencia arriesgada, pero realmente la amenaza F5 sería bastante fuerte. Además de la posibilidad de comer en E5, pero F5 sería bastante molesta. La partida se abre
Sin embargo, son molestas. Las amenazas de Caruana son molestas. Tanto E5 como F5 son jugadas bastante molestas. Ha hecho Gelfand F5, quizás un poco tarde. Pero claro, jugadas como G6, pues seguramente jugadas tan sencillas como E5 le molestarían bastante. Ha hecho F5 para intentar algún tipo de reacción, pero bueno, aquí Caruana ha jugado bastante bien. Ha cambiado en F5 y ha traído la torre a E1, simplemente para que las negras no tengan contrajuego, no tengan grandes jugadas que realizar. D5, una jugada desesperada. Ya le queda aquí poco tiempo a Gelfand. Podía intentar alfil E4, que seguramente no da nada después de los jaques, pero bueno, era una opción interesante, probar esta entrega de pieza. Ha considerado que no era suficiente y ha hecho de 5, que en realidad, pues bueno, lo que hace sí es interesante porque da paso a la torre, a G6, pero claro, ya es demasiado material entregado. Caruana ha venido tranquilamente a F2 y el caballo, la idea de Boris Gelfand es intentar buscar una casilla óptima para su caballo. El único problema es que ya es a cambio de, como os digo, de demasiado material. H5, alfil H3, caballo F6 y Caruana quita su dama, lógicamente quita la dama para que no esté a tiro de doble del caballo que podría venir a G4. Si es que lógicamente ahora lo que hace es retira a su dama, la enfrenta con la dama de Gelfand, que no se puede permitir cambiar damas, lógicamente, perdiendo tanto material, y torre C4. Quita la torre de la amenaza de la dama y la pone en una columna óptima, además de estar defendida también por su propia dama. Ahora Caruana realiza unas jugadas, vamos a llamarlas defensivas, o sea, más bien para consolidar su ventaja. Elimina ya la calidad, ya que no puede permitir que las negras entren en H5 sin liquidar material. Y aquí simplemente consolida su ventaja. Dama de 2, defiende la segunda fila. Las negras amenazan entrar en G3, así es que torre 2, una jugada defensiva muy buena, sobredefendiendo la segunda fila. La torre viene a F8 y una jugada también muy buena, torre C3 e instructiva para defender la tercera fila de cualquier tipo de jaques. Así que es lo que queda, pues simplemente llevar el peón de D hacia dama. Dama H5 y aquí el peón, pues bueno, como veis, se va a dama. Después de torre G6, la torre que vino a E2 para defender la segunda fila, viene a G2 y en este momento la partida termina porque Gelfand abandona, ya que el peón de D se va a transformar en dama. Así es que partida bastante interesante a cargo del joven talento Fabiano Caruana. Vamos a ver la siguiente partida de hoy, que también es una partida súper instructiva a cargo de Alexander Grischuk. Su rival en esta ocasión es el joven Giri, que no le está yendo demasiado bien. Bueno, Grischuk plantea la apertura inglesa y aquí se decide por la jugada secundaria E3, que no, en un principio parece una jugada muy modesta, pero tiene sus peligros también para las negras. Alfil B4, dama C2. Y en cierta manera, Grischuk está jugando una siciliana con colores invertidos. Si le damos la vuelta al tablero, esto podría ser perfectamente una siciliana con colores cambiados. Enroque corto, caballo D5, ocupando el centro, tocando el alfil de B4, que está defendido por el caballo, pero es una jugada bastante interesante. Ocupa el centro rápidamente con caballo D5. Torre E8,
que si, como os digo, le damos la vuelta a la posición, puede parecer, pues precisamente es una siciliana con colores invertidos, que las negras se prepararían para volver con su alfil a F8 tranquilamente. Aquí Grischuk hace una jugada interesante, la vamos a calificar de interesante, que es la jugada dama F5, una jugada sorprendente, la jugada 7, que un gran maestro de este grandísimo nivel juegue dama F5 con la única intención de jugar un final con mejor estructura de peones. Es la idea que tiene Grischuk en esta posición. ¿Por qué? Pues simplemente, bueno, en la partida Giri ha jugado D6 y han llegado a ese final que os comento. El tema seguramente es que si comen en D5, por ejemplo, después de peón por, pues la jugada intermedia D6 atacando la dama no sirve porque después hay un salto a G5 bastante molesto, que toca a los dos peones débiles del enroque. Ya sabéis que cuando no tenemos un caballo en F6, nuestro enroque es susceptible de ser débil en este caso. Así es que, bueno, Giri ha considerado que no es tan malo este final y ha hecho D6. Han cambiado las piezas, han jugado este final y bueno, y Grischuk, pues bueno, yo creo que aunque esta partida quizás no tenga ventaja, o quizás sí, tenga una ventaja muy pequeña, yo creo que ya la tiene en su terreno. Digamos que él se enfrenta a un gran maestro joven, en este caso como es Giri, Anish Giri, y considera que esta posición seguramente no le agrada a un joven gran maestro, que siempre, pues lógicamente prefieren tener posiciones más activas. Ha ido ganando espacio fácilmente, alfil B2, y su plan, pues bueno, va a ser en el momento que pueda jugar D4 e intentar avanzar sus peones del flanco de dama y sobre todo jugar con la deteriorada estructura de peones de las negras. Esto es en teoría, luego en la práctica no resulta tan fácil. Aquí ha hecho Giri A5 para de alguna manera intentar evitar la expansión del flanco de dama, pero también tiene sus cosas no tan buenas. Aquí D4, ya está jugando en el centro, muy bien Grischuk. Deciros por ejemplo que en este momento jugadas del estilo de E4 pues posicionalmente son bastante flojas, porque ya la estructura queda estropeada para siempre. Fijaros en la estructura de peones de las negras, que es bastante débil, y las blancas pueden ir incrementando su ventaja de espacio en el flanco de dama. En este caso tienen a su disposición varios planes. Torre C1 para hacer C5, simplemente desarrollar alfil E2 y incluso en algún momento preparar la jugada G4 o simplemente jugar con la tranquila G3. Así es que bueno, de momento no pasa nada grave, pero pienso que ya para las negras es incómodo jugar este tipo de posiciones, más teniendo en cuenta cuando es un jugador joven como Giri. D4 ha jugado caballo G6, estamos viendo, pues es curioso, pero quizás un problema parecido a la partida anterior. El caballo de G6 realmente no es una pieza muy buena en esta partida. A4 para reforzar su gran estructura de peones, su gran cadena de peones perfecta de Grischuk. Así es que esta partida la he elegido porque es bastante instructiva en la lucha de estructura buena de peones contra estructura mala. Alfil G4 y enroque largo a cargo de Grischuk. Pues bueno, aquí tiene una posición algo mejor Grischuk, pero en este momento el joven Giri ha hecho una jugada que es un error. Es un error. No sé si es un grave error, pero es un error. Aquí seguramente la única jugada razonable o la mejor jugada que
que hay en la posición es C6, que precisamente la recomendó el gran maestro Grischuk después de la partida. C6 para no estropear la estructura como ha hecho Giri con su jugada E por D4. Y por ejemplo aquí H3, alfil E6 y la partida está completamente viva, ¿no? Peón por, y bueno, en esta posición sí que las negras en algún momento podrían intentar el avance E4 para conseguir una estructura del estilo de E4, F5 y D5 para intentar mantener a flote su posición. Así es que la única jugada posicionalmente razonable para Giri en este momento era C6. Ha comido en D4, claro, que es un grave problema. Es un grave problema porque su estructura ya prácticamente no tiene arreglo hasta el final de la partida. Y ya sabemos que decía el gran Capablanca que en este tipo, claro, de posiciones, si vas eliminando piezas, al final el final es totalmente desesperado para las negras. Han cambiado todo y aquí el problema es que después de... Claro, Giri tiene que jugar B6, que es una jugada fea, pero claro, el problema es que si no la hace, en algún momento se va a encontrar con el golpe B6 de las blancas. El problema es que se debilita totalmente las casillas blancas y después de F4 las blancas tienen ventaja. Este final es bastante ventajoso. Su alfil es buenísimo, puede entrar por varios sitios y el caballo de G6, como vemos, además de la estructura de peones, es bastante lamentable en este caso. Ha intentado mejorar su caballo, Giri, con caballo E7 o al menos ha traído el caballo a E7 para defender sus casillas débiles de posibles entradas del alfil de Grischuk. Y además también para darle hueco al rey, rey H8 y traer la torre a G8. Alfil de 5, fijaros como ahora, debido a la tan mala estructura de peones de las negras, Grischuk se puede permitir en un momento dado, ahora mismo, cuando le parezca, de hecho, dar su alfil por el caballo, ya que a más piezas se cambien, al final la estructura tan débil provocada en última instancia por la jugada B6, la casilla C6 resulta totalmente débil, como vamos a ver en muy pocas jugadas. Torre F8 defiende el peón de F7 y la idea es jugar quitar el rey a H8. Si es que ya vemos aquí que la posición de Giri es bastante comprometida, aunque no lo parezca. Grischuk trae su torre a D1 para intentar doblar en la columna de G. Y aquí se decide Giri por cambiar e intentar hacer unas tablas milagrosas. El problema es que eso no va a ser posible. Su idea es intentar defender la posición con torre G6 y traer la otra torre. Pero aquí vamos a detenernos un poco en esta posición y vamos a observar que después de la jugada de Grischuk, en este caso, lógicamente se adelanta al plan, o sea, hace el mismo plan que quería hacer Giri con torre G6, lo hace él con torre G3. Después de torre G6, evidentemente, comer en G3 es entregar la partida. Esto es 1-0 clarísimo, sí o sí, porque el rey sube y se come todos los peones. Hace Giri torre G6, pero es curioso que después de la jugada posicional torre H5, las negras están completamente perdidas. ¿Y por qué? Pues porque no tienen nada que hacer contra este avance. El rey sube, sube y sube y entra en C6 y liquida a todos los peones. Y contra eso es curioso, pero Giri no tiene absolutamente nada que hacer contra el plan de rey arriba y ubicarse en C6 liquidando todos los peones. Entonces esta es la consecuencia de
la ganancia de espacio que han conseguido las blancas con A4, B5, C4, provocando la jugada B6 de las negras y el debilitamiento fatal de la casilla C6. Y contra este plan no hay remedio. O sea, no, casi que se podría ya abandonar en esta posición. Bueno, y Giri intenta traer el rey, pero como vemos ya cambia en G3. En realidad tampoco no hay mucho que hacer y el avance del rey es totalmente imparable. F5, una jugada desesperada para intentar, pues bueno, alargar, simplemente es alargar la agonía. El rey va hacia C6 triunfalmente y no hay absolutamente nada que hacer. H4, se cambian peones y el rey blanco sigue a lo suyo sin ninguna opción de poder parar sus intenciones. Después de la jugada torre H1, pues bueno, este final está evidentemente perdido y las blancas ganaron esta partida. Así es que bueno, una partida instructiva, interesante por la forma en que la ha planteado Grischuk, en la cual ha conseguido una posición incómoda para su rival desde las primeras jugadas. Y luego aprovechando que Giri en la jugada 16 no jugó C6, sino que hizo el error de comer en D4, la verdad es que ha ganado el final de una forma aparentemente sencilla, al menos para él, al menos para un jugador cercano a los 2.800 puntos. Así es que este es el resumen de la octava ronda. Como ya sabemos, primero Nakamura, segundo Carlsen, no, Caruana y Gelfand. Y todavía 3 rondas por disputar, así es que estaremos atentos a ver cómo puede acabar este torneo Grand Prix de ajedrez 2013 de París.